acaba de ocurrir algo insólito en Venezuela, algo que era impensable hace solo 2 meses. Lo recogemos con esta imagen que acaba de difundir el Comando Sur. En ella ven ese patrullaje aéreo que se lleva a cabo por fuerzas de Estados Unidos, como digo, sobre el espacio aéreo venezolano. Son aviones F-35, aviones Poseidón P-8 y también KC-46. Aeronaves de guerra que surcan ahora los cielos de Venezuela, patrullando en un ejercicio que se considera aquí en Washington rutinario, pero que llama la atención porque es excepcional. Era impensable antes de la captura de Nicolás Maduro. Con estas imágenes arrancamos este club de prensa desde la capital de Estados Unidos. Hoy nos acompaña Aníbal Pedrique, periodista de investigación. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Roberto? Un gusto estar acá. Primera vez en este club. Bienvenido al club de prensa. Gracias. Eres periodista venezolano, has hecho reportajes de investigación, te formaste en la Universidad Central, que es un lugar también icónico de las protestas de los estudiantes. Así es, la primera universidad del país en Venezuela. Estas imágenes que acabas de ver, con las que hemos arrancado Club de Prensa, ¿qué te despiertan como periodista y como venezolano? Bueno, creo que lo has escrito muy bien. Son imágenes que eran impensables hasta hace tan solo 2 meses y hablan mucho de las buenas relaciones que está manteniendo el presidente Donald Trump con la presidenta Delcy Rodríguez, que ha también, digamos, reconocido formalmente en una reciente declaración a los medios de comunicación y también al país. Creo que habla también mucho de, digamos, el restablecimiento no solamente de las relaciones diplomáticas y consulares que recientemente se anunciaron, sino también del restablecimiento de vuelos comerciales directos de Caracas hacia Estados Unidos, cosa que también es inédita desde hace muchísimo tiempo que ni se señalaba con una noticia en particular, dado el aislacionamiento que tuvo el régimen de Maduro por muchísimos años. Buenas relaciones, dice Aníbal, las que tiene el presidente Trump con Delcy Rodríguez. Enseguida les ofreceremos una respuesta de un oficial de la Casa Blanca a este programa, Club de Prensa, y a este canal, NTN 24, en la que habla de esas relaciones con Delcy Rodríguez y hablan también de María Corina Machado. Ahora lo vemos. Antes quiero saludar a nuestro siguiente invitado, que es Miguel Mora, periodista, fundador de 100% Noticias, nicaragüense, en el exilio. Bienvenido a Club de Prensa. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a NTN 24 por la invitación. Es un placer que usted forme parte de este club. Un periodista, fíjense ustedes, que ha estado perseguido en Nicaragua, en su país, como tantos otros, por ese terrible régimen criminal asesino de los Ortega Murillo. Pero además, en particular, usted estuvo en La Modelo, ese centro de torturas, y también en la cárcel de Chipote, ilegalmente detenido, encarcelado. Celebro su libertad. Gracias. Y lamento que haya pasado por eso. Gracias, gracias. Aquí estamos, dando la batalla como periodistas. Nicaragua también le llegará el turno de Venezuela, es nuestra mayor esperanza. Y parece que Nicaragua caerá, hay que ser optimistas, ¿verdad? En el nombre de Dios así va a ser. Amén. Ese sobrevuelo nos hacía Aníbal su diagnóstico. ¿Cómo lo interpreta usted? Protectorado. Venezuela está bajo el protectorado de los Estados Unidos, lo mejor que le ha pasado a Venezuela. Creo en la transición de 3 fases del presidente Trump, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, está siendo altamente efectiva. Es una apuesta muy alta, es una apuesta, sin embargo, que al 3 de enero a la fecha, pues ha sido altamente efectiva. Yo creo que ya hay un control económico, hay un control de transición, de restauración de los derechos y libertades de los venezolanos, pero desde el primer momento, desde las primeras horas del 3 de enero, un control militar que Estados Unidos le dice: hey, no me he ido, no estoy en Irán, aquí también estoy, por si acaso se olvidan. ¿Es una advertencia a Delcy Rodríguez? ¿Tiene miedo? Creo que, digamos, Delcy Rodríguez entiende que está tutelada por el gobierno de los Estados Unidos y que tiene que cumplir con muchas de las exigencias de Donald Trump, no solamente en materia de seguridad y militar, sino también en acuerdos petroleros, y veíamos recientemente la firma también o el anuncio de acuerdos en materia de minería, ¿no? Creo que Estados Unidos entiende muy bien las relaciones con Delcy Rodríguez y Delcy Rodríguez está respondiendo de manera adecuada, lo que ha permitido que la administración estadounidense pueda permitirse este tipo, digamos, de cooperación, que envió mensaje a los factores más radicales dentro de Venezuela, a la oposición venezolana que espera por una transición democrática y también al resto de la región. Ya
con el establecimiento del famoso escudo de las Américas, ¿no? Hablas de la relación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump. 2:05 Bogotá, Quito, Lima, 3:05 aquí en Washington. Atención a la respuesta que la Casa Blanca ofreció a NTN 24 referida a esa relación entre ambos, entre el presidente Trump y también a Delcy Rodríguez. Es una respuesta que, como digo, dan a este canal y dice lo siguiente: un oficial de la Casa Blanca a Club de Prensa. Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo. Su relación con Venezuela, la relación del presidente Trump con las autoridades de Venezuela, dicen, está siendo profesional y productiva. El presidente Trump mantuvo una reunión con María Corina Machado como cortesía por solicitud de ella. Dos partes de esta respuesta. Por un lado, la relación con Delcy Rodríguez y por otro lado, ese encuentro con María Corina Machado. Es una respuesta a este canal. ¿Cómo la interpreta usted? Delcy Rodríguez es un mal necesario, altamente efectivo para el plan de Estados Unidos, que ha sido altamente efectivo. María Corina Machado es el futuro democrático de respeto al Estado de Derecho y libertades en Venezuela. Creo que mientras Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, haga y obedezca lo que Estados Unidos le ha solicitado, pues será tratada con cortesía política, diría yo, muy diplomática. Pero Marco Rubio, el secretario de Estado, y el presidente Trump tienen claro que el futuro de Venezuela terminaría en una transición democrática para darle al soberano, al pueblo, el derecho a elegir a su nuevo liderazgo. Y definitivamente yo miro a María Corina Machado en ese papel. Sin embargo, Aníbal, dice ese oficial, que la reunión entre ambos, entre Donald Trump y María Corina, fue por solicitud de ella, por cortesía, pero el presidente Trump está reivindicando a Delcy Rodríguez continuamente. ¿Qué información tienes como periodista venezolano de investigación sobre ese encuentro entre María Corina Machado y el presidente Trump? ¿De qué hablaron? Creo que al principio hubo un poco de declaraciones cruzadas sobre quién invitó a quién, sobre si se trató de un desayuno privado, de la duración del encuentro, sobre si posteriormente se van a ver dentro de 2 o 3 semanas, como ha trascendido a los medios de comunicación. Quien dio la primicia fue Caracol Radio, hablando de este encuentro, de este segundo encuentro que fue muchísimo más discrecional y que ambas partes han decidido mantener lo que se discutió en secreto. Sin embargo, creo que fue Bloomberg, el medio de comunicación, que también habló un poco sobre que las autoridades estadounidenses le pidieron a María Corina un poco de paciencia para volver a Venezuela. Es algo que ella ha manifestado incluso públicamente. Aquí en Estados Unidos ni siquiera ha podido sostener, digamos, encuentro con la diáspora. Y creo que nuestro compañero acá, Miguel, da en el blanco cuando dice que forma parte del plan de estabilización que ha anunciado Marco Rubio para Venezuela, que el primero es la estabilización y luego, en últimas instancias, viene la transición democrática con elecciones que esperamos que sean justas, libres para todos, tomando en cuenta además que María Corina, digamos, todavía no cuenta con garantías para volver a Venezuela, que han contado con recientes amenazas con Diosdado Cabello, que todavía continúa al frente del Ministerio de Interior y que además pareciera que tiene un artículo diseñado con su nombre en la ley de amnistía, que reza que todos aquellos que promovieron o ayudaron a una intervención militar en Venezuela no contarían con ninguna garantía. María Corina a estas alturas sigue inhabilitada e incluso miembros cercanos a su equipo han denunciado el asedio a sus propiedades privadas en Caracas, así también como, digamos, el acoso permanente en Venezuela. Una persecución total y permanente. Por lo tanto, en el régimen, realmente, si algo está cambiando, Miguel, es muy despacio y parcialmente, porque Delcy Rodríguez ha dado pasos, pero todavía vemos un régimen totalmente consolidado, centros de torturas activos y presos políticos. Pero estamos 1000 veces mejor que después de antes del 3 de enero. Yo creo que si ponemos los positivos y los negativos, estamos con un gran saldo positivo. O sea, el régimen puede decir lo que sea. Lo que yo miro es que ellos tienen un discurso al interno de su base chavista. Lógicamente puede haber un descontrol de esa base chavista que haga que entre en crisis lo que se establece en el plan del presidente Donald Trump. Por tanto, ellos tienen que decir algo para esa base, para mantenerlos quietos y calmados mientras las 3 fases se completan. Pero en la concreta, lo que hace Delcy, Diosdado Cabello, el mismo Padrino, con sus silencios largos, es
obedecer lo que está pidiendo Estados Unidos después del 3 de enero. Eso yo lo miro claramente y está avanzando porque ya vamos por casi 700 liberados después del 3 de enero, de un poco más de 1000. Eso es importantísimo. Las libertades, hay más periodistas, hay más acceso a la información. Muchas, y eso no Miguel, estaba. han sido libertades parciales porque hemos visto arrestos domiciliarios. Claro, sacar a una persona mejor en su casa que en la cárcel, ¿verdad? Pero sigue sin ser una libertad plena. Pero es un proceso, por eso es un proceso a lo positivo. Si hubiera más presos políticos, si hubiera más desaparecidos y no hubiera excarcelados, que se llama sacados de la cárcel, pero con control de la dictadura, pues te diría estamos en negativo, pero no. Yo miro todo en un marco positivo y es cuestión de tiempo y un poco de paciencia. Vamos a volver a esas imágenes con las que hemos abierto este club de prensa, esas imágenes que cambian el paradigma. Es una de las fotografías del día. Ahí están esos aviones de guerra surcando el cielo de Venezuela. Ahí está Estados Unidos desplegado, tutelando al régimen y, como decía Miguel Mora, lanzando un mensaje a Delcy Rodríguez, diciéndole a la jefe del régimen que están vigilantes y que siguen con la capacidad operativa como para, bueno, pues llevar a cabo en un momento dado una posible intervención. 3:11 de la tarde, mucha atención. Estamos en directo desde el Centro Internacional de Noticias en Washington. A esta hora en Nueva York nos llega esta señal en vivo. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, por lo que está ocurriendo en Oriente Medio, por el plan de Estados Unidos e Israel contra el régimen asesino ayatolá. Escuchemos lo que ocurre en estos momentos en el marco de esta reunión en las Naciones Unidas. Mayor transparencia y más recursos para poder apoyar a los afganos. El sector privado también es uno de los pocos sectores donde hay espacios para que las mujeres afganas puedan empezar con su iniciativa, independencia. Presidente, a pesar de estos desarrollos, las decisiones de las autoridades de facto que han resultado en la alienación de ellos a la comunidad internacional, se ha declarado los esfuerzos para lograr suficiencia económica. Las políticas, las autoridades de facto que han impuesto, particularmente en lo que respecta a la educación para mujeres y niñas, tienen el defecto que están incluyendo el capital del país a corto y a largo plazo. Esto es un acto en contra de las niñas y las mujeres afganas y también contra todo el pueblo afgano. La situación está marcando una importancia en la resiliencia de los afganos. Los aliados internacionales han respondido de manera generosa para dirigirse a las ayudas humanitarias que tanto se necesitan. No obstante, la crisis humanitaria ha empeorado por los recortes y por el gran retorno de refugiados que estaban en otros países. Ahora se debe tener en cuenta que se está priorizando el régimen ante estos afganos por parte del sector humanitario. Es un claro ejemplo. Algunos centros urbanos ya no tienen capacidad. 3:14 de la tarde, señal en directo la que les ofrecemos de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, referido por un lado a la situación en Oriente Medio, a la operación de Estados Unidos contra el régimen ayatolá y por otro lado también, y estaban escuchando esta intervención, al escenario que se vive en estos momentos en Afganistán, un país del que hay que hablar también, en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos contra las mujeres y contra incluso ciudadanos que se atreven a alzar la voz en contra del régimen. Estaba interviniendo en estos momentos la jefe de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán. Por eso la intervención que han escuchado era sobre el escenario que se vive en ese país. Esto está ocurriendo en Nueva York, en las Naciones Unidas. Miguel, creo que es importante hacer balance del papel que juega las Naciones Unidas en un escenario como este. Mucha gente habla de un doble rasero, de falta de contundencia a la hora de criticar al régimen iraní, de la incoherencia de que Irán esté representado a través del embajador de los ayatolás en las Naciones Unidas,
o críticas que recibió el secretario general por haber felicitado al régimen ayatolá en el aniversario de la Revolución Islámica. ¿Sigue teniendo credibilidad la ONU? No es efectiva. La ONU ha perdido todo tipo de eficacia en este tipo de conflictos. Con la llegada del presidente Trump nuevamente y su política de su nueva geopolítica ha dejado relegado el papel de este tipo de organizaciones, tanto regionales como la OEA, como la de las Naciones Unidas. Tal parece que la posición y la voz cantante la ha impuesto Estados Unidos, o sea, a través de la fuerza establecer la paz y atacar a sus enemigos y sacar a sus enemigos del hemisferio continental. Esa nueva política y esa geopolítica es la que está dominando actualmente el cambio. Ya no digamos las tarifas y los aranceles que han trastocado, ¿no?, la economía mundial. La ONU simplemente sirve como una caja de resonancia que no llega y no sale de sus pasillos, pues, lo que se escucha o lo que se dice. Ya para un tipo de países, enemigos de Estados Unidos, como para Estados Unidos y sus aliados. Las Naciones Unidas y su papel en Oriente Medio, ¿tiene credibilidad? Bueno, yo creo que, fíjate, te voy a responder con Latinoamérica. A Sí. partir de la intervención armada que hizo Estados Unidos en Venezuela, creo que se abrió una discusión muy pertinente acerca de cómo los organismos y los instrumentos internacionales están un poco ya desfasados y han, digamos, fracasado en su diseño para evitar que gobiernos totalitarios en Latinoamérica o en Oriente Medio puedan operar a sus anchas, ¿no? Yo creo que por las buenas o por las malas, con sus críticas o con sus ventajas, Estados Unidos está trayendo de nuevo la discusión a la mesa sobre qué modelo el mundo puede, digamos, establecer para evitar situaciones como las que ocurrieron en Nicaragua, Cuba, Venezuela o también en Irán o en Afganistán. Creo que también va a haber pronto un proceso de renovación. El secretario general de las Naciones Unidas va a ser un cargo que se va a renovar por parte de Latinoamérica. Está Michelle Bachelet como una de las candidatas apoyada por los gobiernos progresistas de la región. Veremos qué lectura saca de todo esto, qué reflexiones sacan a partir de las acciones que no solamente Donald Trump en Estados Unidos, pero también otros grandes líderes globales están haciendo en sus zonas naturales de influencia. Atención, porque el presidente Trump acaba de publicar un mensaje en redes sociales, un mensaje en el que hace alusión a su agenda de hoy, agenda importante que estamos siguiendo en NTN 24 con nuestra corresponsal en Miami, Alessandra Martín, a quien voy a saludar, pero antes, este es el Truth Social que ha emitido el presidente Trump, en el que habla de un día importante con reuniones y llamadas telefónicas que tienen lugar en esta jornada en la que él se encuentra en el Doral, allí en Miami. Dice que hablará con Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, y bueno, pues que incluso dará una rueda de prensa a las 5:30 hora del este. El mensaje que acaba de emitir en estos momentos el presidente Trump. Miguel, hagamos apuestas. Esa rueda de prensa a las 5:30 de la tarde, no tenemos una bola de cristal, ¿verdad? Pero tal y como está la actualidad, ¿qué anuncio podrá hacer Donald Trump? Irán es el momento de Irán y le dio unas 3 semanas más a este conflicto y a cómo se están desarrollando los acontecimientos y el último video que ha sacado la Casa Blanca que parece un tráiler de película de acción y que si no fuera por los efectos especiales diría que es falso, pero en verdad lo que se mira en ese video es espectacular. Creo que se va a enfocar, por supuesto, en Irán, en el continente americano y Cuba. Cuba es un factor clave que nos tiene a la expectativa porque ha dicho que va a pasar algo con Cuba. Cuba, ¿será lo siguiente que caiga? Bueno, lo ha dicho. El propio presidente Donald Trump dijo, creo, en su discurso inaugural de la cumbre Escudo de las Américas, que Cuba era la siguiente, pero que por ahora estaban concentrados en Irán. Se ha especulado mucho sobre las conversaciones de alto nivel que aparentemente Marco Rubio, el secretario de Estado, ha llevado con algunos altos oficiales en Cuba y también el modelo que va a aplicar Estados Unidos para intentar un cambio de régimen en La Habana. En algún momento Donald Trump ya, creo que hace un par de semanas o incluso antes, justo antes
de autorizar el ataque militar a Irán, había dicho de una toma amistosa a los periodistas con respecto a Cuba, aunque no dio muchos detalles. Creo que el discurso ha sido siempre el mismo, que Cuba está cayendo, que tiene sus días contados, que el corte de suministro de petróleo de Venezuela a Cuba ha dejado a la isla en una posición severamente débil, con la incapacidad de sus aliados regionales como México de poder ayudarlos, con apenas 2 búsquedas de ayuda humanitaria y otros países solidarizándose de esa manera, pero que no le queda mucho tiempo a Cuba, según el presidente Donald Trump. Pero ha dicho, primero Irán. Primero Irán, después Cuba, esas son las apuestas. Nuestra corresponsal en Miami, Alessandra Martín, estuvo en ese evento sobre el escudo de las Américas, ya nos trae todos los detalles, pero Donald Trump no solo se pronunció sobre Cuba y sobre esa alianza contra el narcotráfico, también señaló directamente a México y puso en evidencia a Claudia Sheinbaum. Escuchen. Todo viene a través de México y me gusta mucho la presidenta. Es una persona muy buena. Tiene una voz preciosa, es una mujer preciosa. Presidenta, presidenta, presidenta. Le dije, déjeme erradicar los cárteles. No, no, no. Por favor, presidenta, tenemos que erradicarlos. Tenemos que acabar con ellos porque cada vez son peores. Están tomando el control de su país. Los cárteles dirigen México. No podemos permitirlo. Están demasiado cerca de nosotros, demasiado cerca de ustedes, pero todo entra por México y en su mayor parte. Dice que, bueno, él le ofreció la ayuda para combatir al narcotráfico y ella se negó, dijo que no quería la ayuda de Estados Unidos, recuérdenlo. Lo hemos hecho muchas veces. Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Alessandra Martín, compañera desde Miami, bienvenida a Club de Prensa. ¿Qué destacas de ese acto en el que estuviste, ¿no? Donde el presidente Trump, de momento, y ahí lo acabamos de escuchar, dejó en evidencia a una Claudia Sheinbaum que parece seguir rechazando la ayuda de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Y es un placer estar hoy aquí y nada, y trasladarte o explicarte lo que fue mi experiencia en esa cumbre donde hubo 12 mandatarios latinoamericanos, pero también muchos representantes de la administración de Donald Trump, desde el secretario de Comercio, el secretario de Energía, el secretario del Tesoro, el secretario de Defensa, el subsecretario del Departamento de Estado, el secretario de Estado Marco Rubio, incluso vimos a Bernie Moreno, senador por Ohio, de origen colombiano. Grandes ausencias, México y Colombia. Y justamente lo que tú resaltabas, Donald Trump inició su rueda de prensa en ese escudo de las Américas, en su club de golf y hotel en Doral, que se ha convertido en todo un punto de concentración de poder y de relaciones políticas exteriores, ¿no?, de Estados Unidos. Y se refirió primero al uso de toda la capacidad militar que tiene Estados Unidos. Si los gobiernos se lo piden, incluso misiles. Y posteriormente a eso se fue para México. Dijo que los cárteles de la droga están dominando el país y que la presidenta Claudia Sheinbaum pues no quiere que Donald Trump le ayude en esta lucha contra el narcotráfico. Incluso pues hizo un poco de burla de, yo le he dicho muchas veces, presidenta, pero déjame ayudarla. Y no, presidente, ¿no? Haciendo como ese tono, incluso refiriéndose a que a Claudia Sheinbaum es una mujer bonita. Y hablábamos de México, que no estaba Claudia Sheinbaum, pero tampoco ahí estaba Gustavo Petro. Alessandra, ¿hubo una persona que adquirió protagonismo en esa cumbre, en ese acto? El senador republicano Bernie Moreno. Tú tienes tu teoría, pero antes de que nos la cuentes, escucha el mensaje que ha publicado en redes. Mira. Durante los próximos 3 meses es imperativo que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los candidatos presidenciales restantes. Estados Unidos está observando atentamente la situación y personalmente tengo la esperanza de que Colombia pueda algún día unirse al escudo de las Américas. Hemos visto el dardo del presidente Trump a un país ausente como México y también el de Bernie Moreno, en este caso él dirigiéndose a Colombia y a Gustavo Petro, siendo él de origen colombiano. Alessandra.
Efectivamente, y de hecho, yo le pregunté directamente a una vocera del Departamento de Estado y le dije, discúlpame, estos países que no están hoy aquí, y los vamos a volver a nombrar, México, Colombia, Venezuela, ¿de acuerdo? Brasil, y pudiéramos hilar fino y decir Canadá. Le preguntamos, ¿estos países que no están aquí es porque han rechazado la invitación a venir o es que no se les ha invitado? Y nos contestaron, no los hemos invitado. Nosotros, esto es un evento, es un gesto de cordialidad a la cooperación y al trabajo que hemos venido realizando. ¿Con Colombia ha realizado trabajo? Bueno, con Ecuador, días anteriores a esa cumbre, justamente el Comando Sur, con Daniel Noboa y su ejército, hicieron un operativo en territorio de Ecuador. Bernie Moreno es curioso porque ahí no había ningún senador, ahí no había ningún congresista. Y Bernie Moreno se sentó al lado del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de Kristi Noem, que ciertamente se vio en una posición un poquito más relegada, porque la parte dura de la administración se sentó a la izquierda, digamos, del atril, y los presidentes latinoamericanos a la derecha, Christopher Landau, con el subsecretario de Estado, con el senador republicano. Después, cuando nosotros pudimos entrar, porque en NTN24 tuvo acceso a los primeros remarks, ¿no?, de Marco Rubio y Kristi Noem, a lo que fue la sala, el escudo de las Américas, con esa mesa rectangular y todos los mandatarios, estaba Marco Rubio a la cabeza, Kristi Noem, y al lado de Kristi Noem estaba Bernie Moreno en representación de Estados Unidos, con lo cual podríamos decir que lo están teniendo muy en cuenta, supongo, porque es de Colombia y en cierta manera conoce muy mucho también Latinoamérica como conoce Marco Rubio, ¿no? De hecho, en un evento tan importante pudimos ver a Marco Rubio hablar en español. Es un gesto que se ha comentado mucho, Roberto, ese gesto que Marco Rubio le hace así a Donald Trump y dice, bueno, hay muchos medios en español, no sé si le importaría que hablara en español, y ahí lanzó ese mini speech también en español y dijo, Donald Trump dijo, bueno, que usted, Marco Rubio, tiene una clara ventaja sobre mí porque yo no hablo español, y dijo algo así como, a estas alturas de vida yo ya no voy a aprender ningún idioma. Fue un mensaje muy simpático, ¿no?, el de Marco Rubio al presidente Trump al hablar español. Pero claro, ese mensaje de Bernie Moreno está dirigido directamente a Gustavo Petro, que es una persona, Alessandra, que también, al igual que Claudia Sheinbaum, en reiteradas ocasiones, y hoy lo queremos recuperar, ha negado, no solo es que haya negado la ayuda de Estados Unidos, es que ha criticado las acciones que lleva a cabo el presidente Trump en contra del narcotráfico. Es decir, ha sido muy crítico, llegando incluso a veces al insulto, el presidente de Colombia. Toman nota en la Casa Blanca, claro. Sí, y yo creo que también están muy pendientes del desarrollo de las elecciones en Colombia. Y por eso el Departamento de Estado, cuando nosotros le hicimos la pregunta de ¿no han sido invitados o han rechazado la invitación? Es una gran diferencia. Nos dijeron, esto es un gesto de agradecimiento a los países con los que ya hemos colaborado y estamos teniendo un trabajo maravilloso. Sin embargo, abrimos la puerta a que otros países se puedan incorporar. Digo yo que según el resultado de las elecciones en Colombia, seguramente entre ambos países mejorarán las relaciones diplomáticas, pero lo que está claro es que Bernie Moreno está teniendo un papel muy protagónico en esta administración. Véase que durante la reunión de Gustavo Petro, Bernie Moreno estaba ahí con Donald Trump. Avísame si cae el full de Petro. Alessandra, ¿estás dónde? ¿En el Arepazo? No, no, pero debería ir saliendo para el Arepazo. Básicamente me encuentro en Gables. Básicamente porque hemos podido... Donald Trump ha tuiteado, bueno, ha usado su Truth Social para decir que a las 5:30 de la tarde va a ofrecer una rueda de prensa y textualmente ha dicho Ballroom del Doral. Vieron que ese hotel está en el Doral, que Donald Trump sigue aquí en Florida. Ya esta noche se dirige hacia Washington, D.C., hacia donde estás tú, Roberto. Pero hemos podido saber que el servicio secreto empezaba a hacer
del presidente ha empezado a hacer como unas labores de rastreo y ha empezado a cerrar calles en El Arepazo, restaurante emblemático para toda la comunidad venezolana, donde se celebró la captura de Nicolás Maduro el pasado 3-4 de enero y donde prácticamente cualquier rueda de prensa en relación a los presos políticos, en relación a los migrantes venezolanos, se da en El Arepazo. Podría ser que esa rueda de prensa de las 5:30 de la tarde sea en El Arepazo. Nosotros ya tenemos las primeras imágenes, de hecho se está acumulando la gente en El Arepazo. Bueno, ¿qué está pasando? La gente sabe que el presidente está en el Doral y pudiéramos tener esa rueda de prensa. Decir también, Roberto, de Florida hay mucha gente de la administración, de esta segunda administración de Donald Trump. Y en el Doral también, este diciembre se llevará a cabo el G20, una cumbre tan importante de líderes de todo el mundo, se dará en el Doral de vuelta. Y es una muestra más de cómo el estado de la Florida en esta administración pues está teniendo un papel muy protagónico, sobre todo que desde aquí se ordenó la captura de Maduro, desde Mar-a-Lago, desde aquí se han ordenado también los operativos de Irán y hemos tenido reuniones de alto nivel con mandatarios como por ejemplo Benjamín Netanyahu en Mar-a-Lago, en la casa o en la mansión de Donald Trump aquí también en Florida. Pues si da allí la rueda de prensa en El Arepazo estaremos pendientes y a lo mejor es que el servicio secreto solo es que se quieren comer unas arepas, así que aprovechen. Alejandra, gracias, un abrazo, chao. Te mando un abrazo, chao. Hacemos una pausa, ya regresamos. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.